Hola, soy Marta Manzas Rodríguez, alumna del Máster de Educación de la Universidad Camilo José Cela de la especialidad de Ciencias Sociales y esta es mi defensa de la memoria de las prácticas. He realizado mis prácticas en el Centro Concertado Nuestra Señora de los Remedios, localizado en Santiago de Compostela, provincia de Coruña, en la zona vieja para ser más concretos. Este centro se trata de uno de adscripción concertada y de situación socioeconómica media-baja. Este centro recoge alumnos del propio Concello de Santiago, así como también de otros aledaños como pueden ser el Concello de Ames o el Doroso. Dentro de los alumnos que lo conforman podemos encontrar alumnos como pueden ser de adscripción media a nivel socioeconómico, pero también tenemos otros de situación económica bastante más desfavorecida, en la que el centro pretende poder ayudar dentro de todo lo posible con programas para ayudas para los uniformes, también presenta programas de ayuda para, para los libros de texto, así como también otro tipo de ayudas desde el Departamento de Orientación, ya que este centro está muy focalizado en la ayuda a los más desfavorecidos, ya que se trata de un centro religioso conformado por las hijas de la caridad en la que le prestan mucha atención a este tipo de elementos. También este centro presenta como niveles educativos desde la educación infantil, pasando por educación primaria y también lo que viene siendo la educación secundaria obligatoria desde primero a cuarto de la ESO. Participé en clases de la asignatura de Geografía e Historia de segundo a cuarto de la ESO de la mano de mi tutor y también en primero de la ESO, ya que la profesora del departamento encargada de impartir en este curso se ofreció para que pudiera colaborar con ella y participar en sus clases. Para este vídeo también debería hacer referencia a alguna de las actividades que he realizado a lo largo de mis prácticas, siendo la escogida quizá la mejor de todas de las que he desarrollado. Sí que bien es cierto que no es la única, ni las demás han sido malas, pero quizá esta es la más señalable como un ejemplo de mi trabajo. La actividad la llamaremos ¿Cómo era la sociedad de la revolución industrial?, ya que se ha impartido dentro del el contenido sobre la revolución industrial en el tercer curso de la educación secundaria, tanto en el grupo A como en el grupo B, ya que en todos los cursos de este nivel educativo se presentan dos clases, una clase A y una clase B, y se ha impartido en ambas. En ambos casos esta actividad se llevó a cabo en unos 80 minutos, es decir, una sesión y media más o menos de clase, cuyo objetivo principal establecido era el aprendizaje y la comprensión de los cambios y de la sociedad en la revolución industrial y también cómo esto ha afectado a nuestra sociedad actual a través de elementos como el debate. Pero bueno, iremos avanzando poco a poco en esto. Los contenidos impartidos, como se ha dicho, ha sido el del periodo de la sociedad de la revolución industrial en el siglo XIX y en el caso también de España puntualizado, aunque también, bueno, en todo momento se ha buscado esa comparativa con nuestra sociedad actual para que tengan una mayor comprensión de esta. En el comienzo de la actividad se procedió a la explicación de esta sociedad industrial a nivel internacional, facilitándoles alguna parte de la información, las situaciones que vivían, sus características, etc. Pero luego se fue desarrollando esta actividad a través de la explicación de sus preguntas, sus dudas, su propio debate, cómo eran sus intereses sobre esta sociedad, y poco a poco se ha ido desarrollando a través de esto. A la vez que se iban haciendo estas preguntas y estos intereses por parte de los alumnos, se iban estableciendo relaciones directas con nuestra sociedad actual para que vieran si las cosas han mejorado, han empeorado, qué cambios ha habido, cómo ha afectado el nacimiento de la revolución industrial en nuestra sociedad actual y en el desarrollo del mundo moderno, etc. También se dedicó un pequeño apartado para el desarrollo de la situación de la mujer y de los niños en concreto durante el periodo de la revolución industrial, para que se viera cómo era vivir en este periodo, cómo una mujer carecía de derechos, etc. Y también se ha dedicado otro pequeño apartado para la explicación del ocio, las diferencias del tipo de ocio recurrido por las altas clases de la revolución industrial, las clases más bajas, el proletariado,
cómo actuarían, etc. Estas clases sociales tendrían distintas acciones y bueno, se ha utilizado como ejemplo para hacerlo de una forma más didáctica y entretenida para ellos el uso de vídeos o fragmentos o fotogramas de películas en las que se haya explicado o se haya mostrado estos elementos de una forma correcta y a la vez entretenida. Posteriormente, en los últimos 30 minutos de estas clases, se ha utilizado el modelo Bring Your Own Device, es decir, la realización de actividades a través de sus propios dispositivos móviles. En este caso, a través de la realización de un test en Socrative, a través de la modalidad de Space Race o carrera espacial, que lo que hace es dividir a los alumnos en pequeños grupos para realizar un test y competir a ver cuál es el equipo que llega antes a la meta respondiendo correctamente todas las preguntas. ¿Por qué utilizar estas metodologías? Estas metodologías se utilizan, en mi punto de vista, de una forma muy correcta, ya que vivimos en un mundo en el que tanto nuestros adolescentes como nosotros mismos estamos inmersos en la tecnología, formando cada vez una parte más importante de nuestra sociedad, de nuestro día a día, de casi todas nuestras acciones, así que para ellos es un elemento clave que también hay que saber utilizar para darles a conocer que la tecnología tiene un uso correcto y adecuado a través del cual pueden aprender, obtener conocimientos, divertirse. Además, en este colegio el uso del teléfono móvil durante el periodo de clases, desde que entran por la mañana hasta que salen a la última hora, está prohibido, a excepción de que los profesores les den el permiso. En este caso, al haber recurrido a este tipo de metodología, se les dio permiso para el uso del móvil, lo cual les ha dado un cambio de actitud hacia la asignatura bastante importante, ya que se han mostrado mucho más atentos, mucho más motivados a la realización tanto de la actividad como a la explicación previa. En cuanto a la evaluación, se obtendrá un máximo de 1 punto por la realización de esta actividad, la cual se ha dividido en un 80% en el resultado final del test, que al haber sido impartido anteriormente justo a la realización de este, las notas suelen ser bastante altas o bastante correctas, y luego un pequeño 20% más que se separa al comportamiento actitudinal y de motivación que se ve en los alumnos durante la realización de la actividad, la cual ha sido recogida a través de unas notas y de una tabla observacional. Y bien, ahora pasaremos a la fase final de esta defensa, que sería la conclusión, en la cual daré a conocer algunos elementos de los cuales he aprendido durante estas prácticas. Primer punto sería el aprendizaje del alumnado adolescente. Si bien a lo largo del máster hemos ido aprendiendo algunos elementos, sobre todo a nivel psicológico, sociológico, etcétera, su comportamiento, no es lo mismo que verlos en directo. En directo puedes aprender claramente cuáles son sus intereses, cuáles son sus miedos, cómo actúan entre ellos, cómo actúan de cara al profesorado, de cara a la motivación a la hora de aprender. Y puedes observar de una forma clara las complejidades de este periodo vital, así como que las complejidades que conlleva ser estudiante. Muchas veces nos olvidamos, tanto como profesores o como adultos, de esto, y tenemos que tener en cuenta que presentan grandes complicaciones, su propio desarrollo fisiológico, neurológico, conlleva ya de por sí complicaciones y aún por encima le encontramos con las responsabilidades de un estudiante. Así que, si bien la adolescencia es un gran periodo para aprender, también es un gran periodo con grandes dificultades, por lo cual debemos verter gran comprensión en nuestros alumnos y motivación por nuestra parte también para poder llegar a hacer de ellos unos grandes adultos. También otro elemento que he claramente aprendido es las estrategias de la impartición de las clases. En el máster, si bien se nos enseñan metodologías y muchos otros elementos, hay otros que quedan claramente desfavorecidos a la hora teórica, ya que solo se pueden aprender con la práctica. Otro problema es los propios contenidos. Primeramente, considero que nuestros currículum, a pesar de ahora del cambio hacia la LOMLOE, siguen muy sobrecargados. Hay muchas cosas que no se llegan a tiempo entre curso y curso, llegando a dar carencias, por ejemplo, en mi campo, que es la geografía y la historia. Muchas veces el periodo final de la transición española, el mundo actual, no llegan a darse nunca. También es que hay que tener en cuenta cómo y si son capaces nuestros alumnos de enseñarlo. Esto debe ser observado en las programaciones de cada profesor, ya que cada uno conoce sus propios alumnos, sus necesidades, sus ritmos, y no se puede observar de un nivel generalizado, pero quizá una eliminación de los contenidos
más innecesarios o más fáciles de aprender a posteriori durante la vida adulta, sí que sea más realizable para poder llegar y abarcar mejor los periodos históricos. Por ejemplo, también otra cosa que he aprendido durante estas prácticas, y es la última de las que voy a señalar en este vídeo, sería el aprendizaje de distintas metodologías. De nuevo, muchas de ellas las he dado a lo largo del máster a nivel teórico, pero verlas en acción es otro elemento. También el uso de las TIC ha sido bastante interesante a la hora de verlo, ver cómo crear clases basadas en llevarlos a una aula de informática, por ejemplo, en la que puedan a través de Google Maps, una herramienta muy sencilla y a mano de todos, cómo pueden conocer su propio mundo y la geografía humana a través de ello. Bueno, con esto pongo fin a esta defensa. Muchísimas gracias por la escucha, espero que haya sido de su interés y nuevamente muchísimas gracias.